Aceptar, listo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Hoy con un invitado sorpresa, Jorge Arias. Jorge Arias, ¿cómo estás? Hola, Rosemary, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Un placer reunirme contigo en este momento a través de este medio. Gracias por invitarme. Llevábamos un año organizando esta agenda, entonces por eso va a ser maravilloso. Jorge, cuéntanos brevemente de ti en tu parte profesional. Bueno, mi nombre es Jorge Arias, soy administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y pertenezco a la Asociación Internacional de Coaching Emocional, particularmente, y también me dedico a temas de coaching espiritual. Y dentro de mi experiencia laboral, pues he estado todo el tiempo vinculado a la empresa privada, trabajando con emprendimientos propios, dedicado a varios proyectos, Rose. ¿Y por qué llegaste a lo emocional? Pues es algo muy simple. En primera instancia, yo creo que todos los seres humanos en un momento determinado tenemos la necesidad de evaluar ese aspecto de nuestra vida, porque cuando hacemos conciencia nos damos cuenta de la importancia que tiene tener claridad emocional al momento de establecer, en principio, una relación personal consigo mismo y además, pues, por supuesto, la relación con todas las demás personas en cualquier ámbito, a cualquier nivel, en el ámbito familiar, en el ámbito eh, empresarial, digámoslo en lo laboral, en el ámbito social, en cualquier área en donde el ser humano está involucrado. El tener claridad emocional es un asunto supremamente importante y puede considerarse, diríamos, en términos de las comunicaciones, un tema vital. A nivel personal, a nivel familiar y a nivel laboral. Elegimos con Jorge teniendo en cuenta el público de este canal, que es más organizacional y que nos interesa mucho de los equipos de trabajo. Entonces te dejo, Jorge, para que nos cuentes el desarrollo de la inteligencia emocional en las organizaciones y en los equipos de trabajo. Perfecto, Rox, te agradezco muchísimo. A todos los que nos escuchan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Entremos rápidamente en materia. ¿Por qué actualmente se habla tanto de la inteligencia emocional? Pues eso es algo fundamental, porque finalmente todas las cosas que se realizan, todo lo que se desarrolla a nivel, como lo decía ahora, a nivel familiar, a nivel social, a nivel organizacional, está relacionado directamente con el ser humano. Y el ser humano es aquel que ejecuta la tarea, es aquel que ejecuta la obra, es aquel que ejecuta el proyecto y es aquel con el cual las organizaciones eventualmente van a procurar el cumplimiento de sus propósitos, de sus objetivos, del cumplimiento de su misión y visión. Entonces, teniendo eso de presente, la inteligencia emocional empieza a tener una relevancia fundamental porque evidentemente habla de las relaciones entre las personas. Entonces, imagínense ustedes una organización donde la inteligencia emocional sea algo escaso, desconocido, sobre lo cual no hay un trabajo serio, sobre lo cual no hay un conocimiento específico, sobre lo cual no tenemos una claridad. O simplemente el modelo de liderazgo lo ve como algo excepcional o como algo que eventualmente no tiene una importancia real sobre su organización. Pero entonces aquí tenemos que empezar a considerarlo de una manera distinta. Y lo tenemos que pensar distinto porque finalmente las relaciones y la comunicación entre las personas dentro de las compañías, entre las organizaciones y en los equipos de trabajo son muy importantes. Y esas comunicaciones se dan no solamente desde el punto de vista intelectual. El tema intelectual es importante. Ahorita veremos una nota que es importante de una de las personas, de los ponentes más importantes de este tema. Eh, es fundamental tener la claridad de cómo esas comunicaciones se establecen dentro de esos equipos de trabajo y cómo esos equipos de trabajo a través de esa comunicación puede eventualmente lograr rápidamente el objetivo del proyecto o lograr rápidamente el objetivo propuesto o cómo eventualmente una comunicación que no es asertiva, no es efectiva, no va directo a dilucidar o resolver aquellos conflictos que puedan presentarse o aquellas disparidades o diferencias de criterio, si no son adecuadamente manejadas, pues podrían generar conflictos que a la postre dan al traste con el propósito del proyecto o con el propósito de la tarea que se esté desarrollando. Entonces, miremos esto de la inteligencia emocional. ¿Qué es eso? Y vamos a mirarlo
pues particularmente desde estas características. Perdónenme ustedes un momento que me fui hacia otra parte. Entonces aquí tenemos a Goldman, que es uno de los principales, digamos, ponentes del tema de la inteligencia emocional desde 1995 en su principal obra que es Emotional Intelligence, cuyo postulado clave es la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. En las organizaciones se presentan personas de una inteligencia sobresaliente, gente muy brillante, pero tenemos una dificultad a nivel emocional y entonces esa inteligencia cognitiva, esa inteligencia emocional podría pasar a un segundo plano si eventualmente no tiene una forma de comunicarse asertivamente. Si sus emociones al recibir un no o al recibir, eh, digamos, una crítica sobre su propuesta o sobre su manera de ver el trabajo, podría generar un conflicto. Entonces, tener esa claridad de cómo establecer esa relación con el otro, partiendo desde el conocimiento de sí mismo. ¿Qué es la inteligencia emocional aquí en la definición que tenemos? Pues es simplemente esa capacidad de, primero, identificar nuestras emociones. ¿Cuáles son esas emociones que me afectan? Positiva o negativamente, porque están las dos. Pero además, una vez identificadas esas emociones, pues cómo también puedo lograr comprenderlas. Y comprenderlas es definir su origen, definir sus características y definir el efecto que me genera a mí una emoción particular. Voy a poner un ejemplo sencillo de la calle. Una persona para en un semáforo en rojo y pone una luz para decir que va a girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, cuando cambia la luz, eh, cambia y quita la direccional y aparentemente va a continuar hacia adelante, pero finalmente decide girar a la derecha. ¿Qué pasa ahí? Hay un desconocimiento y ese desconocimiento puede generar una carga emocional que eventualmente genere una mala toma de decisiones y poder generar un accidente. De esa misma manera, en los equipos de trabajo pueden existir conflictos de esa naturaleza. Yo tengo una intención, pero resulta que un compañero que trabaja conmigo me dice, hombre, me parece que ese punto de vista tuyo no es el adecuado para el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, en su momento, la persona podría estar escuchando atentamente, pero elucubrando en su mente esa negativa o esa crítica, podrían generarle una carga emocional por temor, por desconocimiento, porque no resiste la crítica, porque es poco resiliente y en consecuencia empezar a reaccionar de una manera eh, inadecuada, generando demasiado ruido en el desarrollo de la comunicación entre el equipo y, por supuesto, dando al traste con el propósito del trabajo. Entonces, miren ustedes, aquí empieza a tener ya una connotación fundamental como la inteligencia emocional, el no tenerla, afecta negativamente a un equipo de trabajo. Miremos hacia adelante. Entonces, esa inteligencia emocional, ¿por qué es importante en las personas que componen grupos humanos que desarrollan tareas, particularmente en las organizaciones? Entonces, miremos desde estos elementos que vamos encontrando aquí. Primero, tener inteligencia emocional nos permite construir relaciones positivas. Y esas relaciones positivas, pues no solamente a nivel personal, sino repitiéndolo nuevamente, en las organizaciones constituyen un factor fundamental. Nada más importante que yo sea capaz de tener un entendimiento claro con aquellas personas que trabajan conmigo, con las que me encuentro a diario, con las que estoy participando diariamente, con las que debo lidiar con determinadas situaciones que eventualmente los proyectos presentan como desafíos. Pues lo decíamos ahora, primero es el conocimiento de mi condición emocional, tener esa claridad, esa conciencia para poder establecer una estrategia que me permita hacer una gestión y poderme relacionar fácilmente con las demás personas que están en el equipo de trabajo. Eso es construir una relación positiva desde un conocimiento propio. Pero entonces además debo comprender cómo es esa relación con las emociones de la contraparte, porque así como yo tengo situaciones particulares que me pueden estar afectando, puedo tener problemas de carácter familiar, puedo tener problemas de carácter financiero, puedo tener problemas de carácter, digámoslo, sentimental con mi pareja. Todas esas situaciones que se constituyen en problemas
generan emociones, generan reacciones en nuestro interior. Entonces, esa manifestación emocional se puede traducir desde varios momentos. Primero puede haber un pensamiento que esté tratando de resolver un problema que está ajeno al momento que se desarrolla, partiendo desde el punto de vista que estamos sentados en un equipo de trabajo desarrollando una tarea, que buscamos el objetivo o un objetivo particular. Pero como mi pensamiento está en otra parte y mis emociones están a flor de piel, puedo perfectamente desconectarme de ese equipo y no estar siendo productivo al momento de establecer la relación y el rol que me corresponde dentro de ese equipo. Y la gente empieza a percibir eso. Entonces, generamos una cosa que nosotros denominamos clima organizacional. Ese clima organizacional empieza a deteriorarse porque aquella persona que eventualmente está desconectado de lo que se está haciendo, pues empieza a generar una interferencia y no empieza a producir o a ser productivo o a aportar aquellas cosas que esperamos que aporte desde su conocimiento, desde su experticia, desde su capacidad. Entonces empieza a haber una reacción en cadena, en donde las otras personas empiezan solamente desde su interior, en su pensamiento, a generar una expectativa frente a lo que pueda suceder con la otra persona que está desconectada. Entonces, lo fundamental es que cuando yo tenga la claridad de mis problemas, yo tengo que llegar a un equipo de trabajo con una claridad de qué es lo que me pasa y tener la capacidad de contenerme, de ser capaz de gestionar, como llamamos, esa emoción o ese sentimiento o esa situación particular que me afecta. De tal manera que yo pueda relacionarme con mis compañeros y en consecuencia poder ser lo más productivo posible. Todo parte del conocimiento, no quiere decir que voy a olvidar y voy a abandonar, solamente voy a poner en pausa por un instante mientras desarrollo esta tarea, me enfoco en lo que hago y en consecuencia me proporciono. Entonces empiezo a construir unas relaciones más positivas, generando una reacción en cadena, pero al contrario de lo que decíamos ahora, proponiendo un ambiente positivo en la realización de la tarea. Mejorar la comunicación, pues lo acabamos de decir. Cuando hay una inteligencia emocional que se sobrepone a cualquier situación de dificultad, pues la comunicación entre el equipo mejora y en consecuencia, pues vamos a tener un mejor resultado. Aumentar la productividad. Cuando hay esa gran disposición, cuando hay una armonía de equipo, porque todos tienen la claridad de una comunicación efectiva y que tienen claro el objetivo, que van desarrollando la tarea sin permitir a agentes externos que interfieran en cada uno de ellos y, por supuesto, que no interfieran en el grupo porque se expresa posteriormente. Entonces, evidentemente, la productividad va a ser mayor. Existe capacidad de desarrollar las tareas a mayor velocidad. Existe la capacidad de ser mucho más asertivos en las propuestas de desarrollo en función del proyecto que se establece. Y existe la posibilidad de que el objetivo sea logrado con mayor rapidez, cuando podemos lograr esa armonía de equipo en donde todos están conectados en una misma página y todos están tirando la carreta hacia una misma dirección. Miren ustedes, por ejemplo, este tema, el manejo del estrés y la presión. Yo pensaría que todas las personas, todos aquellos que conocemos nosotros mismos, manejamos niveles de estrés. Hay un estrés profundo que está relacionado muy probablemente con toda nuestra historia, con todas nuestras emociones, con todas aquellas cosas que nos componen, la historia familiar, la historia educativa, nuestras relaciones, etcétera, que eso puede producir estrés profundo si son cosas que no se han resuelto adecuadamente. Y hay otro estrés que es el estrés bueno, que llamamos, que es el estrés del diario, aquellas cosas que me inquietan para hoy, lo que yo debo hacer, el plan de trabajo que tengo para un momento específico. Y en consecuencia, ese manejo de ese estrés es más llevadero en la medida en que yo tengo un equipo de trabajo con el cual tengo un entendimiento y que en consecuencia todos llevamos un mismo pensamiento en función del objetivo. El tema del desarrollo de las relaciones saludables, lo manifestábamos ahora. En un equipo de trabajo en donde hay conexión, pues esas relaciones saludables se establecen casi que de manera natural, porque todos tienen una claridad al respecto de las diferencias, al respecto de las competencias, al respecto de las capacidades de cada cual y todos tienen identificados sus roles. Entonces, no hay interferencias o problemas o dificultades que sean mayúsculas y que sean insalvables. No existe eso. Existe, por supuesto, esa comunicación asertiva,
esa capacidad de entablar un diálogo y de encontrar respuestas y soluciones a cualquiera sea el desafío que se haya presentado. Por eso en el punto siguiente habla de la resolución de conflictos constructivamente. Y es que ante la aparición de una dificultad, tenemos un equipo dispuesto a afrontar esa dificultad, a conversarlo y encontrar rápidamente una respuesta y una solución. Tanto en lo que se refiere a un proyecto que puede estar generando estrés, por supuesto, por su dimensión, por sus características, por el impacto que pueda tener, como la relación entre ellos mismos. Entonces, esos conflictos que puedan aparecer ahí, habrá forma de resolverlo de manera efectiva si tenemos una relación armoniosa, es decir, con inteligencia emocional. La mejora del clima laboral, ahora lo mencionábamos de una manera muy general, ahora lo manifestamos de una manera más específica. Es decir, nada más productivo dentro de una organización. Acuérdense ustedes, las organizaciones están compuestas por personas, ¿cierto? Los sistemas, la inteligencia artificial y otras cosas podrían eventualmente estar diciendo que reemplazarían esas relaciones, pero nada que sea en un momento determinado capaz de resolver el tema de la necesidad de que los seres humanos estén interviniendo en el desarrollo de proyectos y en la capacidad de solución de conflictos o capacidad de solución de problemas que puedan tener las organizaciones. En la medida en que haya esa conciencia, esa aprehensión o ese empoderamiento relacionado con el tema de las emociones y la gestión de esas emociones, pues es evidente que cada uno tiene una participación en la mejora de un clima laboral. Es decir, nos convertimos en una organización donde todo el mundo tiene, por supuesto, un pensamiento individual con criterio propio y demás, pero enfocados en un objetivo común. Miren ustedes una cosa muy importante de las organizaciones que resulta ser uno de los temas más costosos y es el tema de rotación de personal en las compañías. En primera instancia, esos temas de comunicación asertiva tienen que ver adicionalmente con saber establecer cuáles son los parámetros o los criterios para elegir un talento específico. Y ese talento específico tiene que tener unas características no solamente intelectuales, como las decíamos ahora, sino que sea una persona que tenga capacidad de relacionarse con los demás, que tenga capacidad de entablar relaciones saludables dentro de la organización. En la medida de eso, pues por supuesto podrá haber una mejor conexión con el equipo y en consecuencia un mayor tiempo de estadía dentro de la organización, porque está conectado con los equipos de trabajo, con los objetivos de la organización, con la gerencia y con el liderazgo de la compañía. En consecuencia, su comportamiento dentro del desempeño laboral pues va a ser efectivamente muy bueno. Aquí hay un tema muy importante y es que el tema del liderazgo empieza a tener una relevancia fundamental. Aquellos que toman las decisiones en un momento determinado tienen que tener esa claridad respecto de sus emociones, esa gestión de sus emociones para tomar decisiones adecuadas y poder lograr que sus equipos de trabajo se cohesionen y que en consecuencia todo el desarrollo de la estructura organizacional, todo el aparato productivo de la compañía, todos los recursos invertidos ahí, pues sean mayormente rentables, sean mayormente productivos. Finalmente, en este aspecto, cuando hablamos de la importancia en las organizaciones, hablamos de ese entorno cohesionado y saludable. Cuando hay personas felices dentro de las organizaciones, es porque hay grupos muy cohesionados, muy comunicados. Toda la información va de arriba abajo y va horizontalmente y en todas las dimensiones en función de que el mensaje desde la gerencia o desde el liderazgo llegue de manera adecuada, sin perturbaciones, a cada una de las personas, a cada uno de los grupos y a cada uno de los equipos de trabajo que están relacionados dentro del desarrollo normal de una organización. Entonces, miremos esto, cuáles son aquellas características de equipos eh, con inteligencia emocional que están adecuadamente organizados. Entonces, miremoslo desde esta primera parte donde dice autoconciencia. Entonces, la autoconciencia es, primero, ¿qué soy yo? ¿Cuáles son esos elementos que me aportan a mí positivamente o que eventualmente me establecen una condición negativa al respecto de mí mismo? ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo interactúo yo en función de esas dos visiones, de cómo la gente me observa y cómo me observo yo? ¿Cómo puedo conciliar esos elementos? ¿Cuáles son aquellas cosas que componen en un momento determinado
o cuáles son las características de esos elementos que eventualmente me están afectando emocionalmente. Entonces eso lo llamamos autoconciencia. A partir de la autoconciencia, entonces yo empiezo por un proceso y ese proceso empieza primero una aceptación, acepto que eso soy, acepto que tengo esas condiciones y entonces a partir de ahí establezco una estrategia de autorregulación. ¿Qué voy a hacer? Simplemente establecer un pequeño plan en donde yo procuro ir reemplazando aquellas emociones negativas por emociones más positivas que puedan comunicarse sin la necesidad de manifestar una sola palabra. Es decir, mi sola presencia en ese espacio, en ese grupo de trabajo, determina en un momento determinado para los otros una disposición de mi parte. Es decir, como dicen los gringos, si yo tengo buena mood, si yo estoy en buena mood en este momento, la gente va a percibir eso con solo mirarme o con solo sentir mi presencia en el lugar. Y de esa misma manera, entonces vamos a encontrar una reacción en positivo. Esa autorregulación define y establece esa capacidad de yo entrar ahí y a pesar de mis dificultades y problemas, tener esa claridad de presentarme con una convicción positiva, con una buena disposición, con claridad mental hacia el trabajo y con buena disposición hacia el resto de los miembros del equipo. ¿Eso qué genera? Por supuesto, genera una motivación interior. Esa motivación me permite a mí tener claridad intelectual y claridad emocional para ahí sí establecer la conexión con todos los miembros del equipo y empezar la labor. Una labor que al final, a la postre, va a ser una labor supremamente productiva. Pero entonces eso también me obliga a que yo empiece a tener claridad al respecto de los otros. Entonces este tema de la autoconciencia, la autorregulación y de la motivación personal me lleva a definir y establecer una habilidad social. La gestión de las emociones son fundamentalmente una habilidad social. Y en consecuencia, cuando yo establezco esa habilidad social en mi corazón y en mi pensamiento, pues empiezo a tener empatía. ¿Empatía qué quiere decir? Que soy capaz de mirar a los otros dentro de sus problemas y entre sus, digamos, desafíos personales en términos de las emociones y sus reacciones y puedo liderar o guiar a esas personas para que restablezcan la comunicación con el equipo de trabajo. Eso es un factor fundamental en función del liderazgo. Entonces, un líder ya no solamente tiene que tener todas las características que conocemos, sino que adicionalmente tiene que ser, primero, una persona autorregulada emocionalmente, con alta motivación y con una empatía tal que sea capaz de guiar su equipo de trabajo de una manera armoniosa hacia el cumplimiento de ese objetivo. Acuérdense que una emoción no regulada adecuadamente puede llevar al traste con los objetivos. Miremos entonces, ¿cuáles son las características, ya pasando en específico, de equipos emocionalmente inteligentes? Entonces lo decíamos ahora, lo mencionábamos rápidamente, una comunicación efectiva. Y una comunicación efectiva quiere decir que todos los mensajes asociados a la tarea llegan de manera clara, precisa, llegan de manera, llegan a tiempo a los equipos de trabajo y en consecuencia esa comunicación efectiva permite que la relación al interior del grupo no se divida, no se fraccione y por consiguiente haya un trabajo fluido en el cumplimiento del objetivo, que es que desarrollar cualquiera sean los hitos que están establecidos dentro del proyecto. Hablamos de una retroalimentación honesta. Aquí hay un factor fundamental, muy importante, y esa retroalimentación honesta quiere decir que en un momento determinado yo debo ser primero capaz de decir la verdad. Obviamente esa verdad debe tener un tono cordial, un tono, digámoslo de otra manera, amoroso. Amoroso porque finalmente las relaciones humanas se establecen a partir del amor, ¿cierto? Eso es un fundamento. Eso no se comprende mucho, pero es importante que lo tengamos. No estoy hablando de relaciones de pareja entre los equipos de trabajo, estoy hablando de una condición amorosa en función del trabajo y en función de los compañeros con los cuales hago la tarea. Entonces esa retroalimentación honesta debo tener cuidado con el tono, pero además debo tener cuidado cuando me la están diciendo a mí, de ser capaz de aceptar la diferencia o aceptar la crítica del otro que me está sinceramente diciendo aquí hay una equivocación o yo cometí un error y ser emocionalmente inteligente, es decir, pues acepto tu crítica o acepto tu reproche o acepto tu concepto porque creo que puedes tener razón.
Lo peor que puede pasar en un momento determinado es simplemente pelear sin escuchar, que es algo muy común en nuestros equipos de trabajo. Nos da dificultad de escuchar y entonces cuando hay una retroalimentación honesta, rompe el vínculo y rompe las posibilidades de lograr el objetivo. Entonces aquí viene la empatía que hablábamos ahora y es comprender las perspectivas de los otros, por supuesto, evaluarlas y ser capaz de acogerlas si los otros tienen razón. Ahí tenemos que tener una claridad diáfana en ese sentido, tanto en el que emite el concepto como en el que lo recibe. ¿Desde dónde está el otro estableciendo su concepto? Entonces, objetivamente yo procuro definir desde su competencia, desde su conocimiento, desde su postura, y yo debo tener la claridad de cuál es mi conocimiento, cuál es mi experticia, cuál es mi postura, y en consecuencia, intelectualmente, después de haber gestionado mis emociones, porque eventualmente puede que el comentario no me guste, pues simplemente reconciliar las dos versiones y poder llegar a una negociación. Tienes razón, pero creo que esto. O tú dijiste algo que es verdad, pero creo que no aplica. En fin, de una manera muy armoniosa poder entablar un diálogo que nos permita rápidamente establecer un acuerdo frente al desarrollo de un proyecto. Recuerden, en los equipos de trabajo, nada de lo que se comenta debe ser asumido como algo personal, sino más bien estamos hablando de una discusión intelectual. Bien, la autorregulación. Esa autorregulación, lo mencionábamos ahora, procuro ser rápido para que no se nos acabe el tiempo. Esa autorregulación debe ser manejada teniendo esa consideración clara de cuáles son mis fragilidades en el tema emocional. El tema de la resolución de conflictos constructiva, que creo que hemos hablado ampliamente de eso, y por supuesto, de manera final, el tema de la motivación, que la establece absolutamente el hecho de que yo sea capaz de entender lo que me pasa dentro del equipo y en consecuencia ser capaz de gestionar esas emociones de tal manera que sea contributivo y no sea más conflictivo. Finalmente, líderes emocionalmente inteligentes, capaces de dirigir grupos asertivamente comprometidos con la tarea. Esa es la función y a eso es de lo que se trata. No es posible que haya un liderazgo que esté emocionalmente descoordinado o incapaz de gestionar sus emociones y en consecuencia pueda lograrse una tarea realmente productiva. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué capacidad de resumir de una forma tan veloz en lo que hablaste, tan Pero me profundo en pregunto lo que si fue claro, dijiste! Rosemary, se entendió el mensaje, ¿verdad? Sí, estabas hablando en 1.5. Muy bueno. Mira, precisamente lo que estamos estudiando y mirando cómo hacer mejor son las transformaciones organizacionales hacia lo que el mercado requiera, hacia lo que nuestros clientes o las personas y todo el ecosistema que esté con nuestras organizaciones necesiten. En un minuto, ¿cómo le resumirías cómo aplicar la inteligencia emocional para las transformaciones organizacionales? Bueno, esa es una pregunta muy importante, Ros, porque ahora podemos estar viendo transformaciones organizacionales, sobre todo en la adopción de nuevas tecnologías. Ahí tenemos una dificultad importante. Y siempre que hay una nueva tecnología en una organización, encontramos evidentemente una crisis. Y esa crisis está fundamentada porque el manejo de los datos no es de la misma manera. Puede que en esencia sea lo mismo, pero hay formas distintas de realizarlo que pueden ser mucho más eficientes. Pero hay un periodo primero, un periodo de negación, después hay un periodo de aceptación y hay un periodo de transición entre la adaptación a la nueva tecnología y la puesta en marcha de la tecnología en sí misma para incluida dentro del proceso productivo de la compañía. En esas etapas encontramos muchísimas dificultades y cada persona experimenta una dificultad importante relacionada con ese desafío. Y entonces se determina que en un momento dado una persona que está acostumbrada a realizar las cosas de una manera se encuentra un desafío donde tiene que empezar a modificar su conducta para adaptarse a esa nueva tecnología. Y eso genera muchos devaneos emocionales. Hay mucha respuesta emocional frente a eso, porque entonces se ve desafiado mi conocimiento y mi intelecto. Y eso me genera fragilidad, me genera inseguridad y me genera estrés. Pero después de haberme adaptado ya a la tecnología y haber pasado por esos periodos de transición,
y me acomodo rápidamente, pues entonces viene como un nuevo despertar, como un descubrir una nueva cosa que me genera eficiencia, que me genera ganas de hacerlo. En sí mismo la tecnología podría ser un poderoso motivador si nosotros simplemente nos adaptamos rápidamente con la palabra que es importante mencionarla, aunque pudiera ya sonar como un cliché, que es la resiliencia. Entonces, yo rápidamente resuelvo mi frustración por no conocer el producto, por no conocer la nueva tecnología, procuro avanzar sobre el conocimiento y sobre ella en la experticia y en consecuencia, en la medida en que voy avanzando, voy encontrando nuevas respuestas que me permiten a mí ir desempeñándome de una manera más fluida y en consecuencia lograr esa adaptación que esperamos que se dé para el beneficio mío, el beneficio del equipo y el beneficio de la organización. Así es. Gracias por traer precisamente ese desarrollo de cambios de tecnología y más en este momento que estamos viviendo, como lo mencionabas, de la parte digital, de la inteligencia artificial y simplemente herramientas que necesitaríamos al tener una operación normal de una organización. Jorge, me encantó tu mirada de la inteligencia emocional en las organizaciones, en los equipos y en los líderes. Este episodio estuvo genial y dejaremos aquí los datos en el canal de YouTube de Alquimia, todos los datos de Jorge para que lo puedan contactar. ¿Alguna despedida especial, así como una frase cortica que te resuma el liderazgo emocional? Pues, fundamentalmente es que recordemos que la inteligencia es un factor fundamental y se divide en varias partes. Y una de ellas es el tema de la inteligencia emocional, que pensaría yo que es uno de los principios fundamentales de las relaciones. Y esas relaciones fundamentalmente dadas y tomando lugar dentro de las organizaciones. En consecuencia, una buena inteligencia emocional nos permite establecer comunicaciones efectivas, capaces, por supuesto, de generar un efecto, digámoslo, dominó sobre las organizaciones en forma positiva para el desarrollo del objeto de la compañía y de los propósitos que han establecido. Y eso determina que el líder sea fundamentalmente un líder emocionalmente inteligente. Bueno, por más líderes, por más personas emocionalmente inteligentes, a través de todas estas reflexiones y decirlo así, tips que nos han dado. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por aceptar la invitación y nos vemos en un próximo episodio en el canal de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Chao.